Jacobs, bienvenidos a un video más de El Jacob, donde aparece consejera del INE, Claudia Zavala, y nos dice rotundamente, dice que nadie está callando a nadie, que son las reglas que puso el mismo legislativo, o sea, AMLO, el magnífico, fue el que les dijo, estas son las reglas del juego y que nadie está callando a nadie, ya que se armó una reverenda revolución, ya que están pidiendo el INE que bajen las cartas de los gobernadores de Morena. Entonces esto los enfureció y empezaron a renegar los gobernadores electos y los gobernadores de Morena. Entonces sale aquí Claudia Zavala a pues claramente ver que todo esté concreto y más que nada aclarar dudas de lo que está pasando. Veamos de qué se trata y ahorita comentamos. ¿Por qué no? Buenas tardes, consejera Zavala. Bueno, ya se tomaron estas medidas cautelares a partir de la queja que presentó el Partido Acción Nacional sobre esta carta. ¿Cuál fue el criterio que orientó justamente esta determinación de la Comisión de Quejas del INE? ¿Qué es lo que interpretan ustedes que es propaganda gubernamental de esta carta, consejera? Claro que sí, Álvaro, con mucho gusto. Bueno, la decisión que ha tomado la Comisión de Quejas, de la cual formo parte, tiene toda una historia ya incluso en la ley, en lo que dice la Constitución, en lo que dice la ley y en lo que se ha señalado desde el Tribunal Electoral en cada uno de esos conceptos. Y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución tiene un marco de prohibiciones, de límites para, servidores públicos en un amplio aspecto de prohibición y de comportamiento neutral, objetivo de los servidores públicos. Y también tiene una prohibición para todas las personas para contratar en radio y televisión, por ejemplo, para efectos de revocación de mandato. Esas son las reglas que están establecidas en la Constitución y esto sí lo quiero dejar muy claro porque es el modelo que el legislador reciente implementó en la Carta Magna, en la máxima norma que tenemos en México y que replicó también en la ley de revocación de mandato. A partir de eso, ¿qué se les prohíbe a los servidores públicos? Intervenir en el proceso de revocación de mandato y se les exige un comportamiento neutral. Con esto se les prohíbe la difusión de propaganda gubernamental. ¿Qué se ha entendido por esto? Por propaganda gubernamental. Todos los actos, los escritos, las publicaciones, las imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones de los servidores públicos para hacer del conocimiento de la ciudadanía los logros, las acciones de gobierno, los programas, las obras, los compromisos cumplidos incluso. Eso es lo que abarca el concepto de propaganda gubernamental y la prohibición que tienen todos los servidores y servidoras públicas que tenemos. Me tengo que incluir ahí porque la Constitución es amplia. Y hay una definición. El INE es el único que puede difundir el proceso de revocación de mandato. Tomando en cuenta esas reglas, es que se analiza cada uno de los casos que nos presentan en la comisión y en este caso, pues la carta, el desplegado de 18 gobernadoras que manifiestan en su contenido de este comunicado pues el respaldo, sí, al presidente de la República y también hacen ver, por ejemplo, características propias de su persona, pero sobre todo en el contenido se advierte que hay, pues, este tipo de
actos, de promesas, de lo que se ha hecho, de los logros que se han tenido en el gobierno. A partir de ello, se dicta la medida cautelar porque de manera preliminar, en una apariencia del derecho, le decimos está como medida cautelar, estamos viendo que se está difundiendo lo que está prohibido difundirse desde el 4 de febrero que se emitió la convocatoria hasta el 10 de abril para todas y todos los servidores públicos. Ese es el sentido que arropa la decisión en una síntesis de lo que definimos en la sesión que llevamos a cabo hoy a las 9 de la mañana aquí en la Comisión de Quejas, que fue de manera virtual, como ustedes saben, por la pandemia. El espíritu de la carta en realidad era no promover la obra, y se lo pregunto casi de la manera más conciliadora con la idea que tenían, por lo que leímos en todos. La idea era decir que el presidente estaba siendo víctima de un ataque de quienes perdieron privilegios, decía la carta. ¿Qué hubiera dicho la carta para que el INE no la sancionara? ¿Podían los mismos gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México decir: nosotros apoyamos al presidente frente a los embates que está sufriendo de sus contrincantes dentro de los partidos o dentro de la prensa? Bueno, pues sí, porque la prohibición que hoy se tiene es precisamente que no se expongan cuáles son los logros, cuáles son los compromisos que se han cumplido, cuáles son las acciones públicas que han hecho desde el gobierno, porque hay una prohibición expresa desde la Constitución para todos los servidores públicos. Y yo creo que hay que tener bien claro que a los servidores públicos hoy se les exige un deber de cuidado reforzado. Esto quiere decir, el servidor público tiene que actuar de forma neutral, sin influir, porque la finalidad, y así está expreso en los trabajos legislativos, es que no intervengan los servidores públicos en ninguna parte, ni en democracia directa, como son este tipo de ejercicios, ni en elecciones que puedan influir en la decisión de las y los ciudadanos. Esto es muy claro. Entonces, sí se pueden hacer ese tipo de actos, pero hay que cuidar muy bien, no incurrir posiblemente en las prohibiciones constitucionales que tenemos y que nos rigen. Y esto, lo reitero, Alejandro, Álvaro, no es un tema del INE. Ese diseño lo dio el legislador, y el legislador actual, porque no es el legislador de hace años. Este tema de revocación de mandato, de las prohibiciones para los servidores públicos, fue en la Constitución, en la reforma de la Constitución de 2019, y quedó tal cual también en la reforma legal de 2020. Esto es muy importante. Es un modelo que restringe a todos los servidores públicos el que puedan intervenir en cualquier momento de una vez emitida la convocatoria y hasta que se lleve a cabo la jornada de revocación de mandato, se les exige que no intervengan. ¿Por qué? Porque pues la finalidad, y así también ya lo dice tanto la exposición de motivos como lo ha señalado el Tribunal Electoral, es evitar que se influya en la opinión de las y los ciudadanos, o que de alguna manera se influya en la decisión, en la autonomía de la voluntad que deben de tener todas las personas para este ejercicio democrático. Ahora, también es verdad, consejera Zavala, la determinación que tomó la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, de la que usted forma parte, pues se debe notificar, por supuesto, a quienes está dirigida. Y sin embargo, y eso lo platicábamos un poco antes de la entrevista con usted, se emite un comunicado de prensa y sobre esta determinación
antes de que se le notifique precisamente a los directamente afectados. ¿Por qué actuar de esa manera? No es actuar al margen de lo que la Constitución dispone en términos de legalidad a que está obligado el órgano electoral. No, Álvaro, fíjese que el proceso de comunicación siempre se da de forma inmediata una vez que resuelve la comisión de quejas. Primero, las sesiones de la comisión de quejas son públicas, cualquier persona las puede escuchar, se cita la comisión. Es una comisión muy dinámica porque sesionamos a todas horas por la urgencia de los asuntos, la urgencia que tiene el dictado de las medidas cautelares. Y siempre usted puede ver el proceso informativo de la comisión de quejas, es que una vez que sesiona la comisión, se elabora el documento de información a los medios y se pone disponible al público. Ahora, la notificación se lleva a cabo y a partir de la notificación es cuando corre el plazo para las autoridades vinculadas cuando dictamos las medidas cautelares, cuando las decimos que es procedente y les ordenamos hacer algo. Entonces, a partir de que reciben la notificación, empiezan a correr los plazos que se les determinan. Generalmente, cuando se emite una medida cautelar, se dan plazos muy cortos, porque la medida cautelar, cuando se declara procedente, es que existe un evidente riesgo o un preliminar violación a la ley, y lo que se trata es de que no continúe. Por eso los tiempos varían en términos de qué se está ordenando. Cuando es en redes, por ejemplo, de los gobiernos, normalmente les damos 3 horas porque es muy fácil. Eso depende de la voluntad y de poder hacer el procedimiento para bajar de redes o de las páginas de los gobiernos la información. Cuando se trata, por ejemplo, de espectaculares, damos más tiempo porque el proceso administrativo pues es un poco más complejo. Y cuando se trata de spots en radio y televisión, pues también damos muy poco tiempo para que puedan los concesionarios dejar de difundir los spots que probablemente resultan ilegales. Así que concretamente, Álvaro, no es una ilegalidad, es un proceso de información. Nosotros creemos que la información debe de ser oportuna, debe de ser inmediata, y lo que siempre cuidamos es que se dé la decisión por parte del órgano que se está dando. Incluso si usted ve ustedes pueden ver en las sesiones del Consejo General, que son muy largas, vamos dando procesos informativos con cortes, qué es lo que estamos haciendo para no esperarnos al final de la sesión, que puede durar horas, y generar ese proceso de información, sobre todo para los medios de comunicación, porque generalmente pues están atentos a la información que generemos. Le pregunto esto, perdón que le insista porque es importante, seguramente se va a dar, maestra Claudia Zavala. Si mañana aparece un desplegado firmado por los mismos gobernadores, gobernadoras y la jefa de gobierno diciendo: yo apoyo a AMLO frente a los ataques, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE no va a ordenar que lo bajen. Se trata de un apoyo frente a los ataques. Permítame, primero es un tema que tendría que llegar a la Comisión de Quejas, pero propaganda gubernamental implica que se expongan logros de gobierno, acciones de gobierno, y en esa lógica tendríamos que ver el contenido integral de lo que se pudiera denunciar. Entonces, esto es importante que sí lo tengamos claro. ¿Qué es el concepto de propaganda gubernamental que hoy está prohibido difundir? Pues puede ser actos, pueden ser escritos, pueden ser publicaciones, imágenes, grabaciones, expresiones, proyecciones, pero que sean de servidores y servidoras públicas, para hacer del conocimiento de la ciudadanía estos logros, acciones, programas, obras, todo esto quehacer institucional. Eso es lo que es la propaganda gubernamental, y eso es lo que hoy está prohibido hacer en este momento. Lo demás
Y como siempre, en la comisión de quejas lo que hacemos es un análisis integral de quién lo hace y qué contenido es el que tiene para poder definir si hay una posible infracción a la prohibición constitucional y legal. Tu audio, Álvaro. Sí, la carta de las gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación, que es el título, sí dicen, en poco más de 3 años del inicio del gobierno de la Cuarta Transformación de la vida pública, se acabaron los privilegios y la corrupción como forma de gobierno, se separó el poder económico del poder político, las mujeres tienen un papel determinante en la toma de decisiones de todos los espacios de la vida pública del país, se canceló la mal llamada reforma educativa y se recuperó el papel de las y los maestros como eje de la llamada de la educación pública, se hicieron constitucionales el derecho a la educación de todos sus niveles, la salud, la pensión a adultos mayores. Esa es la parte, consejera Zavala, que ustedes consideran propaganda gubernamental. Sí, fíjese que en el propio proyecto, que me parece que hoy se elaboró de una forma más didáctica a través de preguntas, cuando se habla del contenido se dice precisamente este contenido, se hace énfasis en ello, que se está haciendo, qué se ha hecho durante este periodo de gobierno de parte del gobierno federal y el que están apoyando. Entonces, ese es el tema que en apariencia del buen derecho es lo que podría constituir la infracción a la Constitución por considerarse que puede encuadrar en una propaganda gubernamental. Hay que dejar claro esto, Alejandro y Álvaro, que lo que hace la comisión de quejas es una medida, una tutela cautelar. No estamos analizando el fondo, todavía hay que seguir las investigaciones y una vez que se integra todo el expediente, se manda al Tribunal Electoral para que sea él el que analiza de forma integral con todo lo que hay en el expediente si se incurrió o no en la violación. La medida cautelar es frente a la posible violación de la ley o infracción de la Constitución, se pide que se baje este contenido para que no se vaya a concretar, a materializar esa posible infracción. Y cuando la sala del tribunal resuelve, que ya es el fondo, toma en cuenta todos los elementos porque seguimos con la investigación. Ahora, esta decisión se puede impugnar. Y afortunadamente que puede ser así porque el tribunal también ha dado unos criterios claros de cómo entender los conceptos. ¿Qué sucede si, por ejemplo, uno de los gobernadores decide no bajar la carta o bien retuitear de otra cuenta la misma carta? Ese es un tema que es incumplimiento a las medidas cautelares que se sigue investigando y la sala regional del Tribunal Electoral lo va a decidir si hubo o no un incumplimiento y si hay incumplimiento, pues también hay una sanción correspondiente. ¿A un retweet, maestra? Si es el propio gobernador, sí, me parece que las autoridades cuando hay una decisión de autoridad facultada con todas las formalidades de la Constitución y de la ley, las decisiones, aunque a veces no estemos de acuerdo con ellas, las debemos de cumplir. Y ese incumplimiento de medida cautelar es parte también de lo que se integra en el expediente y de lo que el Tribunal Electoral, a través de la Sala Regional Especializada, en su momento va a pronunciarse en el fondo. Bien. Una última cosa de mi parte. Sí, una última pregunta de mi parte, consejera Zavala. En el caso específico del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, ¿a qué hora le notificaron? Porque son casi las 7 de la noche y en su cuenta de Twitter sigue la carta y además él a las 3 de la tarde con 46 minutos dijo: el desplegado del 13 de febrero de parte de gobernantes 4T se quedó en un posicionamiento contra el contexto de ataques
ilegítimos a un jefe de Estado y no de propaganda gubernamental. El INE opera facciosamente y nos impone bajarlo de la red, pero no detendrán la cuarta transformación. ¿A qué hora está obligado el gobernador a borrar ese tuit, consejera? Bueno, al momento, no sé a qué hora se le haya notificado, eran 18 estados, 18 gobernadores a los que se tenía que, y gobernadoras a los que se tenía que notificar, pero justo cuando se analiza el cumplimiento de la medida cautelar, se toman en consideración estos aspectos. ¿A qué hora se le notificó? ¿Cuánto tiempo tenía para bajar la información que se le pidió bajar? Porque también se dice, y todo aquel material que tenga este mismo contenido, y a partir de ello se determina si hay o no un incumplimiento. Yo creo que aquí, quizá para la audiencia, sea muy válido que hoy hagamos este ejercicio de información. ¿Cuáles son las reglas constitucionales y legales de la revocación de mandato? Para servidores públicos, yo les podría decir que es silencio absoluto frente a esta prohibición de propaganda gubernamental y un deber de cuidado reforzado de actuar neutralmente, objetivamente, ni a favor ni en contra en el proceso de revocación de mandato. A los partidos políticos, ya la Suprema Corte dijo que tampoco podían intervenir. Había ahí un proceso en la ley como que se les permitía y no, pero la Suprema Corte de Justicia ya dijo que tampoco pueden intervenir. Entonces, lo único que van a poder hacer los partidos políticos es nombrar representantes para el día 10 de abril que estén en las mesas directivas de casilla. Y para los ciudadanos, ahí sí no hay prohibición. Incluso fíjense que este es un tema importante. En la ley de revocación de mandato, al INE se le exige que se lleven a cabo por lo menos 2 foros en donde se discuta públicamente con personas que estén a favor y en contra. Eso es un proceso que me parece que empodera a los ciudadanos, porque se puede estar en una posición o en otra y en la discusión pública, y los ciudadanos no tienen prohibido eso. Entonces, ese es un tema muy importante, porque justo escuchaba al inicio del programa que ustedes estaban comentando respecto de los ciudadanos, sea en lo individual o sean organizados. Y recordemos que incluso desde la recolección de firmas tuvimos personas que están trabajando en el proyecto 4T, pero que lo hacen en su calidad de ciudadanos organizados para el proceso de firmas, ¿no? Para obtener estas firmas para que se pudiera llevar a cabo la revocación de mandato. Yo creo que en clave democrática, los servidores públicos sí se nos exige un deber muy estricto, por eso, porque somos servidores públicos, y hay que evitar caer en simulaciones. Nadie quiere parar nada, nadie quiere callar a nadie. Son las reglas que el legislador desde la Constitución puso y que estamos obligados a seguir todas y todos, sin simulación. ¿Se vale discutir los temas públicamente? Sí, se vale. ¿Puede haber diferencias? Por supuesto que puede haber diferencias, porque de eso se trata la democracia. Solo que a los servidores públicos creo que sí se nos exigen mayores deberes, y en una democracia constitucional los servidores públicos debemos de dar el ejemplo. Bien, pues le agradecemos, consejera, que se haya dado el tiempo para estar aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias. La agradecida soy yo, Alejandro, a Álvaro, que me den esta oportunidad, y a toda la audiencia que nos escucha. Yo de verdad quedo a sus órdenes siempre para cualquier proceso de información. Nosotros tratamos de dar siempre las razones, quizá en un lenguaje que hemos tratado de hacer más claro, ojalá lo logremos, para que la ciudadanía conozca cuáles son las razones del INE. El INE es una autoridad absolutamente imparcial, que estamos trabajando en la revocación de mandato para que se recree la democracia a través de estos ejercicios también de democracia directa, y por supuesto siempre quedo a sus órdenes. Que tengan todas y todos muy buenas tardes. Híjole, me voy a meter un poquito.
Pero, consejera Zavala, ¿usted está consciente también de que el trabajo que ustedes hacen sí es seguido muy minuciosamente, pero les tiene un amplio sector de los mexicanos una desconfianza tremenda, hasta por el señor Luis Carlos Ugalde, que en este mismo momento está llamando a no participar en el ejercicio de revocación de mandato? Sí, usted está consciente de eso, ¿no? Por supuesto que estoy consciente que hay bastantes opiniones respecto a favor o en contra del trabajo que se realiza. Y también estoy consciente, Álvaro, porque lo hemos medido, que también un porcentaje alto de las mexicanas y los mexicanos tiene confianza en el instituto. Un porcentaje mayor del 70% en las mediciones que se han realizado, porque el instituto no somos las consejeras ni los consejeros. El instituto es un trabajo colectivo que siempre hacemos acompañados de la ciudadanía y que ellos o al revés, maestra, enterarse. o al revés. Los consejeros y consejeras no son el instituto. A lo mejor el instituto tiene muy altos bonos, pero no necesariamente los consejeros, porque ahorita mismo el chat es brutal, es de un rechazo brutal. Obviamente hay sectores donde se expresa más, pero lo que ustedes hayan consultado o las mediciones que ustedes tengan, seguramente, nos ha costado a todos los mexicanos muy caro tener ese instituto durante ya 2 décadas. Obviamente participan miles de personas, pero sí hay un reclamo a consejeros en particular y por acciones muy, muy específicas. Yo creo que a eso es a lo que se refiere Álvaro Delgado. Claro, o sea, es que hay que ver la institución, son más de 4 décadas, Alejandro, las que ha costado construir una institución. Y es un servicio profesionalizado. Hay personas que tienen trabajando en el servicio profesionalizado desde todos los años, tienen muchísimos años, y ver al instituto como si fuera 1, 2 o 11 personas es incorrecto. Es una institución que debemos de cuidar todas las mexicanas y los mexicanos. Participar activamente, hay muchas modalidades de participar y también se vale que se pongan a la discusión pública con los argumentos, y yo creo que eso es lo importante, qué argumentos tenemos, cómo estamos viendo las leyes, pero también aquí hay que hacer algo. Muchas veces la opinión parte de la base porque dice el INE hace esto, pero en el caso que estamos analizando hoy de forma concreta, no es que el INE lo haga, el INE cuida que se cumplan las normas que estableció el legislador. El INE cuida la aplicación de esas normas. A lo mejor no estamos de acuerdo con el sistema y eso se vale también, pero eso no depende del INE, eso depende del legislativo. ¿Van a cambiar los modelos? Con mucho gusto que lo cambien, que lleven a cabo las reformas que se tengan que dar en el consenso y en el pacto social, pero desde el legislativo, porque a ellos les corresponde. Y ahora que tenemos estas normas tan recientes, hay que hacerlas cumplir, porque eso es lo que dice la Constitución. Si no nos ceñimos en la Constitución, entonces, ¿cuál va a ser nuestra guía y nuestro parámetro de conducta como sociedad mexicana para nuestros ejercicios democráticos? Creo que eso es muy relevante que lo tengamos en cuenta. Muchísimas gracias, consejera Zavala. Gracias por la oportunidad de platicar. Muchísimas gracias, Álvaro, a todos ustedes, y les invito a participar en este proceso. Incluso a quienes están desde el extranjero, tenemos el voto por internet. Muchas gracias a todas y a todos. Bueno, pues ahí está la consejera Claudia Zavala, donde pues se lavan completamente las manos, donde dice que esto viene de Andrés Manuel López Obrador, que él puso las reglas del juego y que ellos la van a hacer cumplir, pero ¿por qué no cumplen las reglas del juego? Con que nadie debe de ganar más que el presidente y todos deberían de bajarse el sueldo, pero ahí si no dicen completamente nada,
quieren básicamente nada más cumplir las reglas que les conviene y las que no, pues desecharlas. Lamentablemente así es y así será, pero pues hay que ver qué onda. Por eso es que urge esta reforma electoral, donde pues claramente tienen que ver a quién van a poner, ya que se ven el sustituto del Lorencillo Córdoba, el sustituto del Ciro Murayama, a ver quién estudiar bien y específicamente a quién van a poner después de Lorenzo y del Ciro Murayama, ya que pues se va a venir las elecciones del 2024, entonces muy cuidadosamente tienen que ver qué onda y pues que dicen que ellos no callen a nadie, que eso nada más simplemente es y será las órdenes que vienen en la Constitución, que son las leyes que vienen ahí y que pues claramente ellos no tienen nada que ver, pero pues bueno, dicen según ellos que tienen una gran aceptación con la gente, pero al parecer no tienen absolutamente nada. Yo creo que si preguntamos a uno de 7 u 8 de cada 10 mexicanos, nadie tiene absolutamente una buena opinión del INE, ya que se han pasado muchísimas cosas, muchísimas irregularidades, desde un fraude electoral del mismísimo Felipe Calderón Hinojosa, alias El Borolas. Así que ustedes qué opinan al respecto, dejen su chat si ustedes están de acuerdo o están en desacuerdo con el INE. Y pues más que nada nosotros, tanto como ustedes, compartiendo este video, dándole like y más que nada compartiéndolo para este 10 de abril para la revocación de mandato. Así que pues bueno amigos, gracias por ver el video, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta pronto, bye, suscríbanse.